mañana no está Biden, pero sí Blinken, con Zelensky en Ucrania para intentar analizar cómo va el movimiento de ofensiva por parte de Rusia y cómo va poco a poco, viéndose que la ayuda estadounidense y también europea tienen que llegar cuanto antes. En un mercado alcista, SP500 en futuros 0,04, la clave fundamental está en entender cómo va a ser la respuesta a la ofensiva rusa en este momento, que está consiguiendo todavía tomar más territorio, más espacio en Ucrania. La visita de Blinken viene a buscar la manera en la que, en este escenario, se puede empezar a dar una respuesta clara alrededor de cómo Occidente quiere afrontar la llegada del verano hasta el invierno, donde ahora mismo se espera que esa ofensiva rusa sea clave de cara, sobre todo a la cumbre de Suiza que se celebrará a mitad de junio y que tiene que establecer la base desde Occidente de cómo se tiene que llevar un futuro proceso de paz, entre otras cosas, el intercambio mutuo de rehenes, en un escenario en el que claramente se mira una fotografía en la que se tiene que intentar ver cuál es el next step, el medio plazo. Miren este primer detalle de la jornada en el que se empieza a ver de qué manera se tiene que empezar a ver por parte de Estados Unidos la manera en la que se tiene que enfrentar ante los riesgos del futuro. Es el libro clave. Emmanuel Todd publicó Después del Imperio, cerca de 2010, y publicó en su momento y pronosticó la caída de la URSS. Ahora viene con una edición que ahora mismo está siendo una revolución en Estados Unidos para intentar entender por dónde puede venir, si es que viene, la derrota de Occidente. Emmanuel Todd pone en este libro las claves de por dónde Occidente ve que viene una caída del imperio, pero de una manera, dice, ya concluyente. Miren el siguiente destacado, es la contraportada del libro, alrededor dice: la implosión de la URSS volvió a poner la historia en movimiento, sumió a Rusia en una violenta crisis, pero sobre todo creó un vacío mundial que absorbió a Estados Unidos, también en crisis desde 1980. Se desencadenó entonces un movimiento paradójico, la expansión conquistadora de un Occidente que se marchitaba en su corazón. Miren, miren, miren. La desaparición del protestantismo condujo a Estados Unidos por etapas del neoliberalismo al nihilismo y a Gran Bretaña de la financiación a la pérdida del sentido del humor. El estado cero de la religión ha llevado a la Unión Europea al suicidio, mientras Alemania estaba a punto de resurgir. Entre 2016 y 2022, el nihilismo occidental se fusionó con el ucraniano, nacido de la descomposición de la esfera soviética. Juntos, la OTAN y Ucrania se enfrentaron a una Rusia estabilizada, de nuevo una gran potencia, ahora conservadora, tranquilizadora para el resto del mundo que no quiere seguir a Occidente en su aventura. ¡Madre de Dios! Los dirigentes rusos han decidido tomar partido, han desafiado a la OTAN, han invadido Ucrania, recurriendo a los recursos de la economía crítica, la sociología religiosa y la antropología. Emmanuel Todd, que como les digo, ya predijo el movimiento de caída de la URSS, nos lleva a recorrer el mundo real, de Rusia a Ucrania, de las antiguas democracias populares a Alemania, de Gran Bretaña a Escandinavia y Estados Unidos, sin olvidar al resto de países cuya elección decidirá, si no lo han hecho ya, el resultado no solo de la guerra, sino del mundo por venir. Sale el 20 de mayo y está poniendo ahora mismo con los pelos de punta, sobre todo a Estados Unidos. Ya cuando publicó Después del Imperio, fue un movimiento intelectual durísimo alrededor de cómo se estaba dejando caer a Estados Unidos en esa posición de imperialista. Hemos seleccionado un hilo de tweets que resume muy bien lo que hay detrás y lo que nos lleva, o nos debe ya hacer llevar, a una reflexión o a un pensamiento todavía más profundo. Dice en el libro Emmanuel Todd: todo el bloque occidental está en una crisis terminal y estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Dice Emmanuel Todd: todo el bloque occidental está en una crisis terminal. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Miren el primero de ellos, o miren la fotografía que nos resume
el declive industrial primero de Estados Unidos y el carácter ficticio de su PIB. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Si es que para subir $1 de Producto Interior Bruto tiene que emitir 3. Miren, es que prácticamente todo lo que se dice en estos tweets alrededor de lo que dice Manuel Todt en el libro se puede firmar 1 a 1. Dice, en un país hay una insuficiente formación, en ese país, Estados Unidos, hay una insuficiente formación de ingenieros y un descenso del nivel educativo en general, además de una merma de la industria productiva. Ambas cosas se necesitan en caso de guerra, dice Manuel Todt. Fuerte aumento, segundo punto, de las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Todt subraya los altos índices de suicidios y de homicidios y la supremacía de un nihilismo imperial expresado en la obsesión por la guerra infinita. Miren el repaso que le da Manuel Todt a Estados Unidos y a Occidente. Tercero, la decadencia intelectual. Les repito, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva cuyo nombre oficial es el neoliberalismo. Todt explica esto a partir del colapso del protestantismo. Y dice Todt, mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En vísperas de la guerra de 1914, Weber creía con razón que el ascenso de Occidente era en el fondo el ascenso del mundo protestante. Miren el siguiente tuit. Es un resumen perfecto de la esencia del libro de Manuel Todt. El protestantismo había producido un alto nivel de educación, sin precedentes en la historia de la humanidad, la alfabetización universal, porque exigía que cada fiel pudiera leer la Biblia. Por otra parte, la necesidad de sentirse elegido por Dios condujo a una ética del trabajo y a una fuerte moral individual y colectiva que produjo un considerable avance económico e industrial. Todt agrega además un interesante análisis sobre la supuesta futura derrota de la OTAN. Observamos que su mecanismo militar, ideológico y psicológico no existe para proteger a la Europa occidental, sino para controlarla. Madre de Dios. Según él, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. Según él, Manuel Todt, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. El histórico eje París-Berlín ha sido sustituido por el eje Londres-Varsovia-Kiev. Y dice, ese es el fin de Europa como actor geopolítico autónomo. Volvamos a los primeros 3 puntos, porque está describiendo uno de los elementos fundamentales que ahora mismo hay que razonar alrededor de lo que está sucediendo en nuestro entorno y de lo que el inversor debe prepararse para ello. El libro de Manuel Todt va a ser una revolución intelectual descomunal en la geopolítica alrededor de cómo estamos viviendo el final. ¿Pero por qué estamos viviendo el final de un imperio, el final de Occidente, tal y como lo teníamos visto hasta hoy? Y vamos a pasar a un mundo multipolar donde hay otro eje que dice, tu juego yo ya no lo sigo. Volvamos porque si vemos entre líneas, vemos la clave de lo que también está sucediendo en el entorno en el que ahora nos estamos moviendo geopolíticamente desde el inicio de la guerra de Ucrania. Dice, hay 3 factores fundamentales en el libro de Manuel Todt. El primero, un declive industrial y un carácter ficticio del Producto Interior Bruto estadounidense. El segundo, el fuerte aumento de la tasa de mortalidad en Estados Unidos, liderado, esto lo añado yo, y lo dice Manuel Todt, por una política de la muerte y no de la vida. Por una política puesta al servicio de que haya un descenso de natalidad agresivo, porque hay una serie de iluminados, nunca mejor dicho lo de iluminados, alrededor de que somos demasiados y sobramos. Y hay que hablarlo ya sin tampujos. Es decir, hay una parte de la ideología de izquierdas en el mundo que considera que no hay suficientes recursos porque somos demasiados, cuando habría que decirle que no somos demasiados, sino que esto está para eso en la Tierra, que es para que podamos vivir. Por lo que en esa cultura de la muerte, en lugar de la cultura de la vida, se enfrenta a Occidente, también China, ojo, a un descenso de la natalidad porque una parte de las élites, la parte de iluminados, dicen, oiga, que es que sobramos, en lugar de pensar y sobran ellos, pero sobramos.
Y ahí llega el movimiento de una cultura de la muerte, donde hay altos índices de suicidios, homicidios y una supremacía de que el nihilismo es el elemento fundamental que va a mover al mundo en los próximos tiempos, expresado como por la obsesión por una guerra infinita, dice Emmanuel Todd. La decadencia intelectual es el tercer punto que veíamos antes, cómo ha desaparecido la ética del trabajo. Lo vemos aquí en España. Se vanagloria el gobierno español de tener más gente ingresando el ingreso mínimo vital en lugar de promover políticas que nos acerquen, que nos lleven a una salida de la pobreza de una parte de la gente para no tener el pescado, no tener el pez, sino tener la caña, aprender a usar la caña. No quieren que aprendamos a usar la caña, quieren darte el pez para tenerte sometido. De esa manera, dice Emmanuel Todd, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva, cuyo nombre oficial se llama neoliberalismo. Madre de Dios, el golpe, el ataque, dice, Todd explica todo esto por el colapso del protestantismo, por el colapso de una serie de valores vinculados al protestantismo en Estados Unidos, que llevó al esfuerzo, a la dedicación, al progreso, al reparto, al compartir, al conseguir ser más en la unión de todos y no al efecto individual. Pero fíjense en los 3 puntos que son un auténtico golpe en la línea de flotación. Y está muy bien visto porque dice Emmanuel Todd, mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. ¿Por qué? Porque es el origen. De ahí bebe Estados Unidos, de Max Weber, y ese espíritu del capitalismo, esa ética protestante que lleva a definir las bases de un imperio. Que ahora ve como la caída de ese mensaje de Max Weber y la entrada en un mundo nihilista le lleva al caos absoluto ideológico en el que ahora mismo está Estados Unidos. El libro es para poner ahora mismo a temblar la base ideológica estadounidense, sobre todo del movimiento demócrata, que viene a apuntalar que ese movimiento que ellos pensaban que era la base de un futuro de Estados Unidos para un liderazgo eterno, ha sido el gran error de Estados Unidos al colocar a la principal potencia del mundo en una situación de autocomplacencia y de avaricia y de codicia absoluta, que ha llevado a pensar que son el pueblo elegido, solo son ellos, y el resto del mundo les sigue a pies juntillas, hasta que de repente unos han levantado la mano y han dicho, oye, ya no entro en tu juego. Vayamos a la portada del libro, porque seguro que lo han pasado antes más rápido ustedes a la hora de verlo. A mí me parece que es el elemento fundamental de este martes. Intentar entender si de verdad la derrota de Occidente ha llegado. Y no es solo el fin del imperio, que Emmanuel Todd decía en 2008, 2009, que ese movimiento de fin del imperio iba a llegar, sino que ahora lo que llega es una derrota importante de Occidente. Miren la foto, lo que significa, ¿no? Tenemos Asia, mitad de Europa, en una descomposición brutal, como buen ejemplo también de por dónde o cómo está viniendo todo este movimiento. Pero la pregunta fundamental la plantea Emmanuel Todd en un proceso de reflexión, sale este libro el 20 de mayo aquí en España, en un proceso de reflexión profunda alrededor de cómo ahora mismo hay un movimiento de caída de un imperio que no cae de la misma manera que, por ejemplo, cayó el Imperio Británico con el inicio de la Primera Guerra Mundial, o bueno, un poquito antes ya, sino que cae por una especie de suicidio ideológico, en el que todo el planteamiento de esas élites son la clave del fracaso de Estados Unidos y son la clave del fracaso de Occidente. Las élites pensaron que podían conducir una máquina que no son capaces y que no tienen suficiente inteligencia, suficiente capacidad para poder dirigirla. Y pensaron que mediante una neoaristocracia, la creación de una neoaristocracia y la creación a través del neoliberalismo de un entorno donde ellos pudieran controlar todo vía tecnología, tecnofeudalismo, dice Varoufakis, podían tomar el control del mundo.
Y lo que dice Manuel Todd, no solo habéis fracasado en la toma del control del mundo, sino que estáis a punto de sufrir la gran derrota de Occidente. Es una pasada el libro. Es espectacular ideológicamente, argumentalmente, ver cómo Emmanuel Todd vuelve a plantear cuál es la senda del problema para que Estados Unidos y Occidente en general estén cerca de una derrota. Y no está hablando de la guerra de Ucrania, solo. Está hablando de un entorno donde ideológicamente está cao. Está cao. Y donde ha perdido la clave que le llevó a Occidente a convertirse en ese faro para el resto del mundo. Ahora, la luz del faro se le ha apagado y todos buscan la manera de vivir sin el faro. Miren el siguiente gráfico, pero bueno,